Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Está usted a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Tenemos en Lima a Radio Santa Rosa, en Chimbote a RSD, Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, y tenemos también en Huánuco a Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, también a Pumaqui Estéreo y a Metagua a través de los podcasts nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Gracias por estar escuchándonos en el mundo entero. Hay una alerta hidrológica de nivel 4, que es el nivel más alto en este momento, para Tumbes, hoy día 21. Incremento del caudal del río Tumbes y, bueno, ya aumentó el caudal, pero se supone que la hora pico va a ser las 10 de la mañana y se prevé que el río Tumbes avance no solamente sobre campos agrícolas, sobre cultivos, bueno, destruyéndolos evidentemente, sino también que pueda ingresar a la ciudad de Tumbes, que eso es complicado. Les leo. El Senami, organismo adscrito al Ministerio de Ambiente, informa que con respecto a eventos de lluvia que vienen ocurriendo en la parte media de la cuenca del río Tumbes, frontera Perú-Ecuador, se ha identificado un incremento del nivel de agua y caudales en la cuenca binacional Puyango-Tumbes. Los valores registrados son detallados a continuación, están más abajo en un cuadro. A las 2 horas del día de hoy, el río Tumbes en la estación Cabo a Inga ha registrado un caudal estimado de 960 metros cúbicos de caudal, que representa una anomalía del 275% con respecto a su promedio histórico. Se va a triplicar casi. 275%. Dicha magnitud de caudal estaría arribando a la ciudad de Tumbes en de gran magnitud, desbordes, inundaciones y huaicos. Esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación, cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades, evitando desarrollar actividades cerca de los ríos, cursos o cuerpos de agua. Miren, no está de más repasar algunas indicaciones que siempre les han dado a ustedes los expertos en este tipo de casos. Es evidente que la gente en la ciudad de Tumbes no puede seguir su vida normal el día de hoy porque tiene que tomar algunas medidas. La primera es, si usted está en el curso del río o teme estar en el curso del río porque su vivienda se ha adecuado en esas circunstancias, tiene que evacuar. Y si usted tiene en su casa personas mayores o niños, con mayor razón, es mejor ponerse a salvo en un sitio seguro hasta que pase la emergencia. Eso como primera recomendación. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que saber es dónde está ubicada su vivienda o su centro de trabajo. ¿Está ubicado en un lugar seguro? ¿Está ubicado en una parte alta? ¿O está ubicado en una parte inundable que ha sido inundada con anterioridad? Si es lo segundo, tome la previsión de evacuar. Ahora, hay muchas cosas que tenemos que hacer antes de la emergencia, mucho antes. Yo anoche estaba leyendo cómo se preparan para las tormentas de nieve. Por ejemplo, las poblaciones que tienen que hacer muchas cosas antes. Y todo el trabajo de prevención implica tener, algunas medidas tomadas de antemano. Por ejemplo, en el caso de una inundación, ¿no es cierto?, de un río sobre su casa, lo más probable es que a usted le corten la luz, lo más probable es que en esa zona no haya suministro de agua potable. ¿Qué tendría que tener usted a mano? Linternas. Tendría que tener a usted a mano una provisión de agua, más o menos calcule 1 galón de agua por persona que habita con usted por día, para poder suministrar agua a todos, agua limpia, buena agua, durante algún tiempo. Y eso implica prepararse. Si su casa no se va a inundar, pero sabe que le van a cortar el agua y le van a cortar la luz hasta que la emergencia pase, tiene usted que tener una provisión de agua suficiente, velas, baterías, su celular cargado, o sea, todo aquello que necesite electricidad ya previsto, y se puede hacer. Tenemos un muy buen sistema hoy en día de cargadores de celulares portátiles que se pueden tener listos para este tipo de emergencias. Si usted tiene que tomar determinadas medicinas, tiene que tener todas sus medicinas listas a mano, porque no va a haber una botica donde usted las pueda comprar en 3 o 4 días.
Si usted tiene una persona que tiene necesidades especiales, tiene que tener todos los artículos de aseo de esa persona, pañales. No vas a ir a comprar pañales en medio de la lluvia o en medio de la inundación, papel higiénico, en fin. Entonces, eso implica una preparación. Y también hay que tener un botiquín, porque lamentablemente la gente se resbala. Cuando hay agua te resbalas, te caes, te golpeas, hay contusiones, inflamaciones. Hay que tener un botiquín a la mano listo, ¿no es cierto?, para emergencias domésticas que se van a presentar y que van a ser difíciles de atender en un hospital porque no hay forma de ir rápidamente. Entonces, la prevención en estos casos implica que usted y su familia además tengan un plan. Pues mucha gente desaparece en estas circunstancias, después aparece felizmente, pero por no avisar a dónde está, no crea una enorme desazón en sus familiares. Entonces usted tiene que tener un plan, ¿no? Miren, si se inunda, nadie regresa a la casa. Entonces ya sabemos que nadie va a regresar. O no nos busquen, salgan ustedes primero, después nos encontramos afuera. Entonces tiene que haber un plan que permita, ¿no es cierto?, tener a la familia establecida. Si usted cree que su casa se puede inundar, con la debida prevención, ponga todos los artículos de valor o cosas que usted sabe que van a ser difíciles de ser reemplazadas en un segundo piso o un tercer piso, si es una vivienda bien construida. Eso implica también ciertas decisiones, ¿no? Los documentos, por ejemplo, familiares, póngalos pues en un sitio seguro. Si usted ha comprado comida para sobrevivir 3 o 4 días sin salir de su casa, no la deje pues en el primer piso donde se va a inundar, ¿no? Colóquelo en un lugar seguro para que justamente puedan estar ahí más tiempo sin tener que salir. Mucha gente me dice, ¿qué se compra para estos casos? Cosas no perecibles, que se puedan comer rápido, cocinar rápido y que Enlatados. Enlatados, básicamente. También se puede comprar algo de fruta que no sea rápida de podrir. Las que tienen cáscara dura, mandarinas, naranjas, muy útiles en casos de emergencia porque te aguantan sin problema una semana, no se pudren y no necesitan refrigeración, ¿no? Cosas que no necesiten refrigeración y que sean de consumo muy sencillo, de preparación muy sencilla, porque probablemente usted no tenga ni cómo preparar. Entonces, piense un poquito, va a encontrar soluciones de todas maneras. Bueno, ya más consejos no puedo dar. Pero eso es lo que hay que hacer. O sea, cuando estás en una situación de esa magnitud, y son los papás los que tienen que responder por los niños, por los abuelitos, por los que están, digamos, los que dirigen la casa son los que tienen que sentarse a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a esto, no? ¿Cuál es nuestro plan? Y obedecer las señales de las autoridades. Y la otra es tener un radio a pilas. Sí, muy un radio a importante. pilas, porque si no tienes luz y no tienes teléfono y tal vez tu celular lo estás apagando para no gastar tu batería, es bien importante tener un sistema de comunicación. Si te están diciendo por la radio local que evacúes, tienes que evacuar. Si te están diciendo que no salgas, porque hay una tormenta y no puedes salir, no salgas. No, si te están diciendo que no te quedes al lado del río, como nos está diciendo Senami hoy día, o sea, no se pare usted a mirar el río, pues, ¿no? Porque se lo lleva pues el río, Sí. ¿no? Regrese a un sitio protegido, a un sitio que sea en mayor altura y usted pueda sentirse más seguro. Hemos visto accidentes ayer terribles, ¿no? Un camión pasaba y se voltea con gente adentro, ¿no es cierto? Han tenido que la gente correr a sacar a los que estaban adentro, pero en medio de un río que estaba pasando con una fuerza capaz de voltear un camión. ¿Para qué cruzas? Es la primera pregunta, ¿no? Es mucho mejor quedarte esperando que baje la crecida, ¿no es cierto? Aunque eso demore 24 horas, que arriesgar tu vida y la de los demás tratando de cruzar sin ningún sentido. Muy bien, y de estas aguas nos movemos a otras. aguas. Nos vamos a Curitiba, a Brasil. Bueno, 4º día de interrogatorios a ex directivos de Odebrecht. Y tenemos ahí a todos los corresponsales peruanos muy atentos. Hay que decir que contra lo que yo creía que iba a ser más, ¿cómo les explico? Más sigilosa la información que saliera de estos interrogatorios, pues la información ha salido en abundancia, ¿no? Todos los medios que están cubriendo directamente, yo les diría América, El Comercio, La República, tienen acceso inmediato a lo que se dice en las reuniones y por lo tanto podemos tener una información más completa. Hoy viene un interrogatorio importante. Hoy día va a hablar Raimundo Trinidad de Serra, que ha vivido en el Perú más de 30 años. Conoce a todo el mundo y sabe, no todo lo que sabe Barata, pero sí bastante, y esperemos que lo cuente.
Ayer hubo un interrogatorio importante por el caso de Félix Moreno. Ayer se confirmó, el señor Igor Vasconcelos confirmó que el acuerdo de coimas para la Costa Verde del Callao, para la vía expresa en la costa del Callao, era de $4 millones, 2.6 para Félix Moreno, 1.4 para Gil Chavit. Gil Chavit es un empresario, yerno de Baruch Ikchar, que se entregó a la justicia apenas se conocieron estos escándalos y colaboró con ella. Estas coimas, hay toda una discusión si fueron pagadas o no en su totalidad. Félix Moreno pidió que los 2 millones, de los 2 millones 600 que le tocaban a él, se le pagara a Fabre, a la empresa de Garreta FX Comunicaciones, $2 millones, que era lo que pedían para su campaña de reelección, que fue efectivamente asesorada por ese grupo brasilero y que además fue exitosa porque se religió con esta obra famosa de la Costa Verde. ¿De dónde salió la plata para pagarle las coimas? Bueno, del sobrecosto de la obra. Así lo dijo el señor Igor Vasconcelos, que es consistente con lo que dijo el señor Grillo el día lunes, que él era un generador para la Caja 2. Bueno, en el caso de Perú dijo, hay 2 obras, una de ellas era la Costa Verde del Callao, donde los sobrecostos de la obra sirvieron para pagar las coimas. Así de fácil. Y bueno, le metieron un sobrecosto a la obra de $4 millones para después repartirlo entre estos personajes. En el caso, sin embargo, de Moreno, luego el pago de Fabre dice que a él le pagó FX Comunicaciones de Garreta. Garreta tendrá que hablar, pero parece que puede confirmarlo. En el caso de Fabre se pagó los honorarios solicitados, pero en el caso de Moreno se sostiene que no se le dio el adicional de $600.000 que faltaba. Hay una discusión sobre eso. También en el caso de Chavit dice que no se le entregó el 1.400.000 que esperaba, sino una cantidad menor. ¿Qué pasó? Que en el 2014 estalla. Estas negociaciones se realizan en el 2012, el 2013 y comienzan a ser pagadas algunas todavía. Había unos pagos, unos plazos para el 2014. El 2014 estalla el escándalo en el Brasil y bueno, la dirección de operaciones estructuradas se cierra y ya no hay más reembolsos, ¿ya? Pero está ahí, ¿no es cierto? Ahora, Félix Moreno, ustedes recordarán, estuvo detenido con prisión preventiva por este caso. La señora jueza que lo soltó, la señora Arias, ¿no? Ella determinó que el señor Félix Moreno no necesitaba una prisión preventiva porque, bueno, cumplía las reglas de conducta, no había obstruido la justicia, colaboraba permanentemente, etcétera, etcétera, por lo tanto no merecía prisión preventiva. En el interín, Félix Moreno ha sido sentenciado en otro caso a 5 años de prisión efectiva por la venta subvaluada de un terreno en el Callao. Y dijeron, bueno, y ahora sí, pues, Félix Moreno. No hay Félix Moreno. No ha venido a clases hoy día. No lo encuentran, pues. Está prófugo de la justicia. Está prófugo por una condena que sí tiene que cumplir de 5 años. Y como ustedes comprenderán, por este caso, que está mucho más armado y que probablemente le dé una sanción mucho más larga, con una condena mucho más larga, el señor está no habido. La gran discusión acá es si la prisión preventiva es pertinente o no. Y regresamos a un tema que es central, ¿no? Pero vamos a tener que hacer una pausa para seguir hablando de prisión preventiva. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta vez, la peregrinación será en Europa. Del 1 al 18 de septiembre visitaremos 4 países: Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de 14 ciudades. Iremos a venerar a Nuestra Virgen de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Informes e inscripciones al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y estamos en este momento ya en el estudio con Romina Mela. Ustedes la conocen porque es como que la jefa de todos los pulpines de IDL Reporteros y el brazo derecho ahí de Gustavo Gorriti en todas las investigaciones. Anoche estuvimos juntas en una experiencia muy bonita que ojalá que se repita. Se llama en inglés The Reading Show, que es en realidad el show de la lectura, si quiere, donde se invita a autores a que ellos mismos lean su texto, lo cual tiene un valor interesante porque cuando uno escribe con una voz, ¿no es cierto? El escritor escribe con una voz y esa voz el lector no la escucha nunca. Tú compras un libro, lo lees y las ideas se transmiten por la imaginación que cada uno ponemos en la entonación, en el color que le podemos dar al texto, ¿no? Y de ahí la habilidad del autor. Pero ayer leían los propios autores y fue muy divertido, la verdad. A mí me tocó hacer algunas preguntitas ahí provocadoras y la gente disfrutó porque, claro, eran investigaciones de carácter político las que hemos visto anoche. Y Romina fue la organizadora de todo este enredo. Así que, además de habernos ancochado, conseguí que viniera esta mañana al programa. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación y muchísimas gracias por haber participado ella. Y como te digo, es una iniciativa mía, pero también de David Hidalgo, que también es escritor y periodista. Y lo que queremos es promover este encuentro entre autores y lectores. Y es que los lectores tengan la posibilidad de poder escuchar de la propia voz de sus autores sus propios textos. Y también creo que es una experiencia bonita para los autores. Porque se siente esa conexión entre el público y ellos, ¿no? Y tú que los entrevistaste, hiciste una entrevista en la que les preguntaba sobre los métodos de escritura, por qué eligieron esas historias, esas investigaciones, cómo las hicieron. Y creo que escuchar eso también es enriquecedor, porque conocemos un poco más el detrás de cámaras, por así decirlo. Claro, no, curioso. Gustavo Gorriti confesó que él sin personaje no tenía historia, necesitaba el personaje. Y eso es una forma, hay gente que escribe procesos y hay gente que necesita, digamos, humanizar el proceso con personajes centrales, ¿no? Estuvo divertido. Pero bueno, vamos a Brasil. IDL Reporteros no está haciendo muchas entregas todavía porque viene un huaico de información. Y todo diciendo, ¿qué está haciendo IDL Reporteros en estos días? Bueno, en realidad estamos alistando nuevas investigaciones para publicar, pero también hemos publicado sobre lo que ha estado pasando en Brasil en lo la de semana. Grillo sí lo han sacado completo. Sí, y luego sacamos una segunda nota que tenía que ver con lo que dijo Sergio Nogueira, que habló de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur, las coimas que se pagaron, que se habló de 45 millones, y cómo es que los consorciados estuvieron totalmente al tanto, y lo que nosotros publicamos en IDL Reporteros es el acta de la Junta de Accionistas de CONIRSA, del Consorcio Interoceánica Sur, que fue de febrero del año 2012, donde se ponen de acuerdo para poder hacer el reparto de la distribución de utilidades, que era la forma en cómo determinaron que se iba a repartir el pago de sobornos. Claro, y lo que pasa es que hay una frase que se llama riesgos adicionales. Exacto. Que es clave porque efectivamente en un consorcio puede ser que alguien asuma más riesgos que otro y tengas que compensarlo. El riesgo adicional se refiere a, por ejemplo, no sabíamos que había pues una laguna subterránea, ¿no? Entonces hemos tenido que invertir mucho más en poner, no sé, algo adicional, nos ha costado mucho más plata. Le hemos pedido más plata al Estado también, pero hemos asumido un riesgo mucho mayor. Por lo tanto, tú que no has asumido el riesgo me tienes que compensar. Claro, y esa era una manera en la que decidieron o determinaron
que se iban a hacer el reparto del pago de los sobornos, ¿no es cierto? Que era la manera en cómo las compañías iban a asumir eso. Creo que lo interesante en el caso de las CIRSAs es que solamente se había confesado o declarado hasta el momento que eran poco más de 20 millones de dólares, que eran los sobornos pagados a Alejandro Toledo y a Juan Carlos Ceballos, que estaba en Ocitrán. Entonces, hay por determinar qué pasó con el resto del dinero, si es que corresponden algunos fees, algunos gastos, porque igual el pago de una coima tiene una serie de gastos adicionales. Si es que... lo primero que sale en los dioses César Romero de Curitiba es que no, son gastos financieros. Yo te podría entender que hasta, no sé, pues 5 millones sean gastos financieros, pero 25 más. Exacto, que es el más del doble de lo que se ha confesado haber pagado. Entonces, Así lo que hay es. que determinar, y creo que va a ser clave el interrogatorio de Barata, es que diga que a qué correspondió todo ese dinero. Ok, si hay una parte de gastos, o si es que la compañía infló algunos costos para sus accionistas, etcétera, pero es algo que ellos deben de decir a qué correspondió y luego determinar con pruebas o documentos a qué otros personajes le Claro, porque pagaron. hasta ahora sabemos que de eso, de las CIRSA salieron casi 1.400.000 o 1.600.000 para Horacio Canepa, Sí. que le pagaban a razón de $50.000 por arbitraje, pero en algunos se incrementaba un poco más, y lo que han encontrado en Andorra es 1.500.000, 1.600.000. Exacto. ¿Ya? Y luego tenemos a este señor Horacio Ceballos, el jefe de Ocitrán, que también se le encuentra 1.400.000, ahí van 3 millones, los 20 de Toledo Toledo. van 23, nos faltan de 45 otra cantidad importante. ¿Dónde está? Y lo mismo pasa con el Metro de Lima. Exacto, que también hay como 14, son alrededor de 14 millones. Nestre dijo que él separó 24 por orden de Barata. ¿Ya? Él responde por 10, que Exacto. reparte a Atala y a los miembros del MTC. Ahí suma más o menos 10 millones de dólares. Y lo interesante es que eso ocurre con ¿Dónde están los otros? proyectos 14. con proyectos que han... O sea, si bien es cierto la interoceánica se concesiona en el gobierno de Toledo, pero toda la ejecución es en el gobierno de García. Así es. Y justamente este incremento que ves se da en el gobierno de García, y también el caso del Metro de Lima, que es un proyecto ejecutado durante el gobierno de García. Entonces va a tener que Barata explicar en marzo qué ha pasado con eso. Creo que hasta ahora una de las revelaciones o de los interrogatorios más importantes ha sido el de Grillo. Ayer han confirmado básicamente Lo de lo que ya Félix se había Moreno. dicho, que es lo de Félix Moreno, Xavid y todo lo que pasó en el Callao. Pero creo que lo más importante ha sido lo de Marcos Grillo, que fue el primer día, el día lunes, el primer interrogatorio, porque él habló sobre cómo se generó el dinero para que el sector de operaciones estructuradas o el departamento de coimas de la compañía tuviera plata para pagar coimas, financiar campañas dijo que- políticas, y sobre Alan García, ¿no? Sobre su conferencia, porque él es la persona que coordina con Espínola, con José Américo Espínola, que es el abogado que firma el contrato con García, coordina cómo se iba a hacer el contrato, y cuando le pusieron a la vista todos los documentos, los recibos, las facturas, los correos electrónicos, el contrato, él dijo, todo eso fue simulado. Fue un contrato ficticio. Y eso... Esa palabra simulado lo ha vuelto loco Alan García. Ha sacado el Código Civil, ha hablado de simulación civil, como si tuviera algo que ver con lo que ha dicho el brasilero. Lo que está diciendo el brasilero es que inventaron un pago, que esa conferencia no valía $100.000, no valía nada. Y que además se pagó, fue dinero de Odebrecht, que salió de la caja 2, y que Barata específicamente le dijo, mira, en realidad yo quiero que este pago no salga por el sector de operaciones estructuradas, sino que leemos de un viso de legalidad. Claro. O sea, no a través de un offshore, sino paguemos haciendo una simulación de un Además, contrato y dando Espinola, la formalidad. Espinola lo dice, oye, para no pagar el 30% hay que hacerlo a través de un offshore. Y le contesta Grillo, Bismarck, esa opción ya fue descartada, sí lo sabemos, pero no se quiere que sea así. Ah, bueno, dice Grillo, no hay problema. Perdón, Espinola. Y Grillo dice claramente, si ustedes ven lo que se le paga mensualmente a Espinola, como nuestro testaferro, ¿no? Más que nuestro abogado, verán que ese mes hay un incremento enorme porque se le estaba depositando los $100.000 para Alan García. Exacto, además,
Spínola ha trabajado en general para Odebrecht, y eso es algo que nosotros publicamos en la última nota que sacamos. Nosotros ponemos parte de los videos de la delación premiada de Marcos Grillo, pero la que él dio en diciembre del año 2016 a las autoridades brasileñas. Y ya en ese momento había explicado, bueno, cómo funcionaba su equipo de trabajo, pero también que su correo, cuál era su correo, que Visamark era su nickname, Así es, su nombre clave en el sistema Drosys, para que fue el tengan sistema una idea, utilizado para esta esto. gente se hablaba con seudónimos, pues, como en el AMPA, o sea, no, o sea, Tenía su propia jerga. claro, con seudónimos, como hacen los zampones. O sea, tenían su correo electrónico de la compañía, que era el correo regular para cuestiones regulares, pero tenían dentro de todo su sistema, tenían un sistema que se llamaba el sistema Drosys y MyWebDay, que era especialmente utilizado para hablar de los temas ilícitos. Claro. Y Marcos Grillo tenía su nickname, o su seudónimo era Visamark. Claro. Entonces, y además, Y arroba Spinola era BPN. Joe. Sí, entonces él ha reconocido que Parece una su de nickname vaqueros, ya, pero es. pero lo reconoce en el año 2016. Y además ahí dice cuál es el rol que jugó José Américo Spínola en toda la trama de la compañía. Entonces él dice que era un estudio de abogados y un abogado habitualmente que trabajaba para ellos, para todo lo que tenía que ver con operaciones de fachada, lavado de dinero, evasión fiscal. Y es por eso que se le convoca para que haga el contrato con Alan García. Ahora, creo que lo importante, yo no sé si pudieron ustedes, y tú, Rosa María, escuchar las declaraciones de Ricardo Pinedo ayer en la entrevista que dio a Milagros Leiva en la mañana. Lo que él reconoció y lo que él dijo es que Barata trajo el contrato físicamente a Lima para que García lo firme. Y que él fue el ¿Barata? intermediario. Pero como Alan García no dijo que lo había contratado en una federación. Sí, entonces lo que él Odebrecht. dice, Alan García dijo que recién se entera de que Odebrecht lo ha contratado. exacto, pero ahora lo que dijo Hay ayer, de eso material, ¿ah? Sí. Qué interesante. Ahora resulta que Barata le trajo el contrato. Ah, Barata hacía de correo. porque le preguntan a Pinedo, pero si la FIES, o sea, ¿cuál es el vínculo de la FIES con Odebrecht? Y dice, sí, formaba parte de la integraba. Ya, pero ¿quién era el responsable? El responsable de la FIESP en ver el tipo de contrato, los contratos. ¿Era Barata o no? Y él dice que no, pero que Barata fue quien coordinó. Claro, pues. Entonces, Algo- creo que eso es importante. Claro, para que quede claro para todos, lo que ha quedado acá demostrado es que a Alan García lo invitan a una conferencia en Brasil otras personas, no Odebrecht, la FIESP. Él va en abril. Que es como la Confiep Así en es, Brasil. En Brasil, para los industriales de Sao Paulo. Muy bien. Él va y da una conferencia gratis, porque le convenía dar esa conferencia. Estaba dispuesto a darla. O si se le pagó algo, no lo sabemos. Pero se le pagó pues el avión y el hotel. Con posterioridad a esa conferencia, cuando ya había acabado esta relación, cuando ya había prestado el servicio, Barata encuentra útil esa conferencia para canalizar un pago de $100,000. Y lo que ocurre es que la Esa conferencia... es la historia. La conferencia fue el 25 de mayo del 2012 y la forma en cómo se le va a pagar a García, los correos Perdón, electrónicos mayo, no empieza en junio. Claro. O sea, es decir, recién en junio, y nosotros hemos publicado los correos electrónicos entre Marcos Grillo, entre José Américo Spínola, donde dicen, mira, nosotros queremos hacer este pago, y recién en junio hacen los contratos. Claro, según Alan García, a él lo buscó un headhunter internacional que es el señor Spínola. No hay registro alguno anterior a la conferencia de que Spínola se haya comunicado con Alan García. Ningún registro, ni un correo electrónico, nada. Porque Spínola ha declarado Grillo, que Spínola no conocía a García hasta cuando ellos le indican que le tiene que pagar. Sí. Ahora, lo interesante... Entonces, ahí regresemos a antes de la conferencia, Sí. que es la parte más importante. ¿Conocía a Spínola Alan García? No. ¿Lo contactó para llevarlo a Brasil? No. ¿Le pagó el pasaje al hotel? No. ¿Era su anfitrión cuando iba a Brasil? No, nunca lo vio en Brasil. Nunca físicamente lo vio. No lo buscó, no es que lo llamó, él dijo, te estamos buscando. Él ha dicho que era una especie de organizador de eventos, ¿no? Sí. Y que a él lo buscaban, porque sí, pues lo buscaban. Entonces, todo eso es falso. Y lo interesante es que ayer Ricardo Pinedo, el secretario de García, ha indicado que ellos no conocieron a José Américo Spínola, Así es. que fue Barata quien trajo el contrato y que habían coordinado para que el contrato se firme con posterioridad a la conferencia.
Es Sacó fecha rarísimo. Puede ser, pero mira, a ver, yo anoche he ido acá donde la señorita Romina Mela, no me ha pagado nada, pero la señorita Romina Mela me ha llamado en enero, ¿no es cierto? O en diciembre, creo. Sí, en diciembre. En diciembre, para que yo separe la fecha, para que pueda estar anoche. Ha vuelto a insistir en enero, que no me olvide, me ha dado la metodología, qué es lo que vamos a hacer, de qué se trata. En febrero me ha vuelto a llamar. El lunes me ha vuelto a llamar. No te olvides que es me estaba esperando anoche en la puerta, ¿no es cierto? Así se organiza una conferencia. Hay una persona que te busca, que te dice, separe usted la fecha, por favor. Sí. Tú la separas con la debida anticipación, porque además tienes que viajar, ¿no es cierto? Luego te dice cuál va a ser la metodología, quién te va a recibir, cómo va a ser el panel, quién va a estar. Ya, de eso Espinola no le dijo a García absolutamente nada nunca. Y recién lo contacta después de la conferencia para pagarle. Explíquenme ustedes cómo es eso, en qué mundo eso es posible. Sí, claro, entonces ahora... Demuéstrenlo, pues, imbéciles. Ahora que Marcos Grillo ha indicado que todo fue simulado, lo que ha habido es una aparición del secretario de García tratando de dar una serie de explicaciones, pero lo que hay realmente es pareciera una confesión de parte, porque el decir que Barata les trajo el contrato a Lima desde Brasil para que García lo firme, cuando Barata no era un directivo de la FIEP, sino era el superintendente de Odebrecht en el Perú, es quien coordinó Barata realmente la conferencia. Correos y estampillas el hombre, ¿no? O sea, es absurdo. Barata trajo el contrato a Lima, ya confesión de parte, relevo de prueba, porque Barata era el interesado en que Alan García tuviese $100,000 en el bolsillo, o 70,000. ¿Por qué Barata estaba interesado en que Alan García tuviera $70,000 en el bolsillo, dándole, como dicen los mails, una apariencia de legalidad? Esa es la historia que nos interesa. Ahora, hay que recordar las declaraciones de Marcelo Odebrecht que dio el año pasado a los fiscales peruanos. Él en esa época dijo que García sí dio conferencias, y lo dijo en plural, y que en realidad luego, después de que él dejó la presidencia, también se reunió alguna vez en el departamento de Barata con García, y que realmente la política de la compañía era mantener una buena relación con los expresidentes, que se sientan de alguna manera queridos, mantener esta relación, ¿no? Entonces, era una política de la compañía. Ya lo había dicho Marcelo Odebrecht en su declaración, y también lo había dicho Barata. Uh-huh. Entonces, creo que en este caso ha sido clave porque la plata ha salido de un área de la compañía que era dinero ilícito. Así es. Alan García ha tuiteado hace 3 minutos, nos está escuchando. Tiene un mensaje para Romina Mela, no mentira, dice SOS. SOS, agárrense. Ni la sociedad ni el gobierno entienden que la anemia infantil es una enfermedad con mayúsculas, ¿eh? De efectos irreversibles que reduce la capacidad mental. En Huancavelica que afecta al 54% de los niños. Es una indiferencia genocida contra 500,000 de niños en el Perú. Oye, con los $70,000 arreglaba la anemia de bastantes niños, ¿no? Qué loco está, Sigue la anemia. Sigue la anemia. Sí, oye, pero tú has robado la anemia. La anemia. Vamos a la pausa, una pausa no anémica, y regresamos con mucho más hierro. No sé. Acá repartiendo fierrazos. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Si quieres
ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Nos vamos de paseo a Lunahuaná. Visitaremos la Plaza de Armas, la Capilla, el Mirador, el Puente Colgante, ruinas arqueológicas de Incahuasi, la Casa Encantada, degustación de vinos, almuerzo full day. Lunahuaná, tierra de la aventura y la diversión. Viaje confortable, buena alimentación, animación musical, degustación de vinos, compra de productos del lugar, Eucaristía por tus intenciones. Este sábado 23 de febrero. Informes e inscripciones, Girón Camaná 158 Lima o al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Qué lindo valle de clima especial. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa nos está escuchando en este momento a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También Huánuco se une a Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Apumaqui Estéreo y AM Tagua en todo el Perú y el mundo. Bueno, muy bien, hay que tener, digamos, claro que ayer había una revelación importante que se nos ha pasado, que es que el señor secretario personal de Alan García ha confesado en Televisión Nacional que Barata les trajo el contrato para que lo firmen. Sí, eso es lo que... Y Alan García ha dicho en reiteradas oportunidades que a él Odebrecht no lo contrató, que él no sabía que le pagaba a Odebrecht, ¿ya? Y que no tenía ninguna relación con Odebrecht. Entonces, ¿por qué el contrato lo trajo el señor Barata? Y su secretario lo sabe, y él también. Ahora va a decir, no, eso lo sabía mi secretario y nunca me lo dijo. Es posible. Demuéstrenmelo, pues, imbéciles. Se lo mostraron la misma tarde, ¿no? Eso fue genial. Demuéstrenlo, la misma tarde le mostraron. Entonces, él ha sostenido primero que él no trabajó para Odebrecht. Primero dijo que nunca había trabajado para Odebrecht. Luego dijo... Que nunca le habían financiado absolutamente nada. ¿Ya? Y esta conferencia. Luego dijo que se ha enterado después. Luego dijo que era bueno, que tiene malo que Odebrecht le paga. Oye, le han pagado la caja 2. Yo no sabía. Muy bien. Y luego ha dicho que él siempre hizo trato con el señor Espinola. Y resulta que Barata le trae el contrato para que lo firme. Personalmente. Además lo confiesan ellos. Sí, era sí, cuando Alan García confesó que tenía personas infiltradas en la fiscalía, ¿no? Sí, claro. Que es delito. Y todo el mundo salió, ¿qué? Y se dice, no. Una persona anónima vino y habló con mi abogado cuando yo no estaba en el Perú. O sea, a ver, ¿cuántos minutos se desdice o desmiente a su secretario? Su secretario ha dicho ayer que Barata le trajo el contrato. ¿Cómo que no sabía que le pagaba Odebrecht? Y que habían hecho coordinaciones, por lo menos Ricardo Pinedo, coordinaciones con Barata. Ahora no hay que olvidar que Odebrecht, y eso es según lo que ha dicho Barata en su declaración a los fiscales peruanos ya hace varios meses, es que también financiaron la campaña política de García para la presidencia en el año 2006. Sí, claro. Entonces, $200,000 a Luis Alba Castro. Exacto, y que ganó esas elecciones y que luego Odebrecht se ha beneficiado con varios contratos durante el gobierno de García. Muchos. Y por lo menos hay uno donde se ha confesado haber pagado de coimas, que fue el proyecto del Metro de Lima, donde hay personas en prisión, donde Jorge Cuba quiso acogerse a la colaboración eficaz, inició un proceso, pero los fiscales del anterior equipo especial archivaron la colaboración eficaz, pese a que había muchísima información importante que vinculaba a Alan García. Afortunadamente Cuba luego declaró como testigo en el caso, entonces toda la información tiene validez, pero lo que creo que va a ser vital es la declaración de Espínola en marzo, porque Espínola no pudo declarar este lunes porque fue una complicación médica.
Pero en Y realidad... luego la declaración de Barata. No, la Barata es fundamental. Y a eso va un poco mi pregunta. ¿Barata va a hablar sobre Alan García? Porque hasta ahora no ha dicho una palabra de Alan García. Se ha guardado, evidentemente, información, porque no le habían dado lo que él quería, que era una especie de pasaporte para tener libertad absoluta de entrar y salir del Perú, recuperar sus bienes que habían sido confiscados, incautados por la Fiscalía peruana, etcétera, etcétera. Eso ya se dio. ¿Va a hablar? Bueno, va a tener que hablar porque se ha firmado todo este acuerdo y en realidad ya muchos delatores han mencionado que, bueno, esto Barata lo sabe, Grillo ha mencionado, Sí, Barata me pidió que esto tenía que pagarse de esta manera. Ahora, ¿cuál fue el motivo del pago? ¿Por qué? Eso lo tienen que explicar. Entonces, ¿O cómo se repartió la plata? Han dicho sí, había un tanto para coimas. Sí. ¿Cómo se repartió? Barata sabe. Entonces, varios ejecutivos que están dentro de todo este proceso de colaboración eficaz y el acuerdo han dicho, Barata sabe, él tiene que explicar. Entonces, además con el conocimiento de ellos de que Barata lo sabía, entonces él va a tener que explicar todos esos puntos y además aportar nueva información sobre los proyectos que ya se conocen o sobre elementos nuevos, explicar muchísimas cosas. Ahora, en Brasil, mentir u omitir información que sea importante en el proceso puede hacer que el colaborador o el delator premiado pierda sus beneficios. Los beneficios que le han dado los brasileros. Exacto, no los beneficios no, peruanos. No los nuestros, sino los que le han dado allá. Y a él, eso sí, que no le conviene, porque tendría que ir a la cárcel. Exacto. Es complicado, ¿no? Pero en fin, ha habido ayer una confusión también con el tema de PPK que ha explotado hábilmente a Alan García al toque, ¿eh? Cualquier cosa que él crea que pueda agredir a los demás, el pata cree que la mejor defensa en este caso es gritar ladrón, ¿no? Y él salir corriendo para otro lado. Pero, ¿qué ha pasado? La gente, efectivamente, ayer que fue interrogada sobre el tema PPK, ha dicho una cosa que es una verdad pues absoluta, ¿no? No hay entregables en la banca de inversión. No hay informes físicos. Eso sucede en la administración pública y en algunas agencias de cooperación. En la banca de inversión lo que tú haces es te sientas con los banqueros y efectivamente conversas y los convences de que la estructuración que estás presentando es la adecuada para la obra y que ellos pueden financiarla a través de muchos instrumentos. Y lo que tienes que determinar es qué instrumentos son los que te convienen. Ayer Christopher Acosta, que está yendo por Latina, pone caso Westfield exclusivo. Fuentes de Latina confirmaron que testigo Luis de Castro Santos aseguró que empresa PPK nunca produjo un informe o entregable por su asesoría a Odebrecht. Bueno, eso es absolutamente cierto, que su trabajo fue mantener conversaciones, entre comillas la pone, con la banca a favor de la empresa. Bueno, tal vez Christopher no lo sepa, pero así se trabaja en banca de inversión. Además, lo que yo entiendo por Alan banca de García, inversión es que en realidad cuando tú haces estas gestiones, esas gestiones no son pagadas, se cobra un honorario de éxito cuando logras colocar el negocio, la estructuración financiera y conseguir el dinero de los inversionistas. Claro, y es en ese momento cuando realmente recibes Entonces tú lo que haces es, tú presentas cómo voy a estructurar este fondo, tanto de bonos soberanos, tanto de bonos del tesoro, tanto de inversión directa, en fin, tienes todos los instrumentos que tú quieras, lo presentas a un banco y dices, ¿te quieres entrar con tu fondo de inversión? El banco estudia tu estructuración y dice, no, muy riesgoso, porque el porcentaje de bonos que has puesto es muy poco, o es mucho, o lo que fuera. Entonces, entran o no entran. Hay gente que entra y hay gente que no entra. El negocio no termina hasta que no está estructurado íntegramente el fondo, porque si no, no hay el financiamiento para hacer la obra. Claro. ¿Okay? Todo eso no produces entregables. Claro, lo que ha habido en el caso ahí, o seguramente ha preguntado el fiscal si hay un informe que podían ver. No, no hay un informe, esto se habla. ¿Ya? Y Christopher Acosta lo pone como si fuera un gran hallazgo para servicio ¿de quién? De Alan García, que retuitea en mayúsculas el tuit de Christopher Acosta hace 14 horas y pone, por ejemplo, esta sí es una simulación. ¡Qué bruto! Este hombre gobernó el país 2 veces. ¿Ya? Pondrán titulares mañana. ¿Ya? Como si Alan García no supiera cómo se estructura un fondo, por favor. Claro, ahora, lo que sí ha pasado en el caso de PPK es que obviamente hubo un conflicto de interés en el que su compañía
o la de su socio, no podía asesorar al Estado peruano, pues. Mientras estaba él como de ministro. Ese es el tema central. O sea, yo no puedo ser ministro y tener una empresa mía asesorando al Estado peruano. Es pésimo. Eso se llama negociación incompatible, se llama tráfico de influencias. El problema de la Fiscalía es que negociación incompatible y tráfico de influencias del 2006 a la fecha, de una persona de más de 80 años, ya prescribió por todos lados. Está completamente prescrito. Ahora, otra arista creo que es importante en el caso de PPK es y ver específicamente los contratos que se generaron a partir de los proyectos en los que su empresa o su socio se puede ayudar a estructurar los negocios y los fondos. Y lo otro está lo que ahora se está revelando, que es el pitufeo también en la recaudación de fondos para su campaña política. Eso sí es reciente, eso sí está aquí desde 2016 a la fecha, ¿no? Que eso es 2 años, 3 años. Y que es un patrón común en todos los... ahora que se ha investigado el financiamiento de campañas políticas a propósito de Odebrecht, ha sido un patrón común en todos los partidos políticos, porque eso ha pasado... Sigue siendo un patrón común. Y demostrado en el caso de Keiko Fujimori. Claro, y no va a cambiar en en la medida en que no sea claro que eso es lavado de activos. Porque no es claro que sea lavado de activos. Y yo sospecho que en esos casos la Fiscalía no tiene casos muy sólidos. El fiscal Vela me lo dijo acá, sí, va a costar mucho probar lavado. Y lavado no es. Pero en el caso de la obra pública, donde los cohechos están clarísimos, las colusiones, e incluso el lavado para poder ingresar a la economía un dinero mal habido, que por ejemplo esos $100,000 de Alan García por la conferencia son exactamente lo que es lavado. O sea, es como decía Mauricio Mulder en una clase magistral que ha estado retuiteándose, ¿no? Sí, claro. ¿Qué cosa es lavado? Bancarizar los aportes, pagar impuestos sobre los aportes, efectivamente eso es lavar, lo metes nuevamente en la economía. Ahora, pero también lo importante es que se han dado aportes a las campañas políticas, luego estas personas han llegado a la presidencia de la República, a las gobernaciones regionales, y luego la empresa, las compañías, se han adjudicado grandes obras públicas, y cuando uno analiza estas obras públicas han habido una serie de beneficios, han generado sobrecostos, y como ya sabemos, en el caso concreto de Odebrecht, los sobrecostos se generaban para poder generar esos recursos para abastecer al departamento de sobornos de la compañía, que es el sector de operación estructurada. Entonces era todo un sistema empleado. Ahora, lo que dice Grillo es que en el caso peruano, ellos generaban sobrecostos pues a nivel mundial para abastecer este departamento de coimas que tenían, pero que en el caso peruano solamente en 2 obras generaban sobrecostos. En la de la Costa Verde, ¿no es cierto? Eso lo dice Grillo el día lunes, y en la circunvalación de Acurio, en Cusco. En esas 2 generan sobrecostos para poder pagar a su vez las coimas que estos mismos personajes solicitaban. Pero lo que él dice es que, pero lo dice así, dice que en realidad acá en Perú Barata no lo necesitaba mucho porque Barata generaba sus propios recursos para la caja 2. Y que él manejó esos proyectos directamente, los que tú acabas de mencionar, pero que Barata se encargaba con operadores locales de generar recursos para la caja 2. Y nosotros... Era un generador también. Exacto. Entonces, él se encargaba de eso aquí en Perú. Es por eso que él dice que cuando estuvo Barata, en realidad no era llamado por él porque él lo podía manejar. Y solamente vio 2 casos en concreto. Pero en la delación premiada que Grillo da en 2016 a las autoridades brasileñas, él menciona que con quien coordinaba era, por ejemplo, con Ricardo Boleira, que fue quien reemplazó a Jorge Barata como director superintendente en el Perú. Entonces también habría que investigar y averiguar sobre qué proyectos se generaron recursos para la Caja 2 cuando Ricardo Boleira ya era director superintendente, que fue a partir del año de fines del 2012, de diciembre del 2012 en adelante. Entonces, ahí hay un cambio. Barata sale y también le encargan Perú a Raimundo Trinidad, que está hablando en este momento, ahorita. Ahorita está cantando. Y él sabe mucho, porque lo conversábamos ayer. Este es un funcionario de Odebrecht que, si bien no tuvo el cargo más alto, estuvo en el Perú 30 años. Vino al Perú en 1979 con Majes, creo. O sea, con la primera obra que hace Odebrecht fuera de Brasil. Y se queda en el Perú. Es una persona que tenía muchos contactos, amistades en el Perú, y que por lo tanto tenía mucha información. Y yo calculo que debe estar cantando lindo a esta hora, pero todavía nuestros amigos allá
no lo tienen sentado. Va a cantar, porque primero están con otro funcionario, va a cantar en unos minutos. Pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT premia tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 28 de febrero y puedes participar del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes dobles a Cancún, juego de comedor y dormitorio y muchos premios más. Recuerda, el pago vence el 28 de febrero. Visítanos en www.sat.gov.pe y en nuestras redes sociales. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, acá estamos también conversando sobre, saltando de temas, ¿no? Porque hay tantos personajes. Es como el especial que hizo hoy el reportero sobre la Bajuez, ¿no? O sea, salen todos los personajes que hablan en los audios. Usted tiene a Nostroza, a Walter Ríos, un personaje entrañable, la verdad, que nos hizo, digamos, abrir los ojos de este tamaño. Bueno, cada personaje pues ya tenía su ícono, ¿no? Y su foto, y sus propios audios, etcétera. Bueno, igual va a ser acá. No solamente son los expresidentes, exalcaldesa, son los que caen debajo de ellos, ¿no? Que son muchísimos. Ahora veía la lista en la República de los investigados por las IRSAs, y son 30 y tantos, pues, o sea, es enorme. Y hay que decir, por acá está, es una planilla de gente que va desde, bueno, todos los funcionarios de proinversión, los funcionarios de las consorciadas, ¿no? 36 directivos investigados por los tramos 2 y 3. Sí, muchísima gente. Muchísima gente metida en la colada. Y esto comprende solo 2 gobiernos, el de Alan García y el de Alejandro Toledo. Pero hay también otros casos que pueden comprender 3 gobiernos, es decir... Porque además hay que entender que todas estas obras públicas, estas concesiones, no sé, son proyectos que duran 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Y que son transversales a todos los gobiernos. Y también con esa lógica se entienden por qué una compañía o un grupo de empresas quieren poder mantener buenas relaciones con los nuevos gobernantes, al margen de cuál es el partido político, la orientación política. Les da lo mismo. La ideología acá no tiene ninguna significación. Lo único que importa es continuar con el negocio. Y para eso necesitas mantener una buena relación pública con este gobernante o el futuro gobernante. Es lo que decía Goderich, nosotros le ponemos plata a todos. Sí, Marcelo les decía, el claro ejemplo, para que ustedes lo entiendan, y así lo explicó la fiscal, es lo que pasó en Venezuela. ¿Qué? En Venezuela, nosotros es que le dieron plata a Hugo Chávez, luego le dieron plata a Maduro, y al mismo tiempo de darle plata a Maduro, le dieron plata a Capriles. Claro. La oposición. Entonces lo que explica es, bueno, nosotros les damos dinero a todos, esperamos que uno gane, pero que los otros no se conviertan en un problema o una oposición para los proyectos que queremos emprender. Como si fueras a comprarte la tinca, ¿ya? Y te compras todos los boletos. Alguno te tiene que ligar, pues, ¿no? O sea, por ahí de repente hay un boleto que nunca viste, ¿no? Pero te compras todito los boletos, uno te liga. Ahora, en aquellas personas que no ganaron las elecciones, por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori, ahí no hay obra pública, pues. Y esa es la gran ventaja de Keiko Fujimori. No se está discutiendo su caso en Brasil en este momento, ni siquiera ha ido su abogada.
Sí, pero ahora, Keiko Fujimori, al momento de recibir dinero para su campaña, era congresista. Sí, pero... Entonces, y en el Congreso se definieron, y entiendo que en su caso hubo algunas decisiones para poder, en términos de proyectos y de leyes, para poder beneficiar a la compañía. No, lo que dice el fiscal, que fue parte de la acusación, de la argumentación para la prisión preventiva, es que en el 2008 hubo una comisión investigadora que encontró pues inocente a Odebrecht de cualquier imputación por justamente la IRSA Sur. Cuando ese informe se vota en el pleno del Congreso, Keiko Fujimori lo aprueba con su voto. Sí, pues, pero eso es lo más débil que hay como motivo de relación, porque tú en el Congreso votas lo que se te pone por delante, porque es tu obligación votar, estás obligada a votar, y el sentido de tu voto no puede ser determinado por un fiscal. Entonces, esa parte de la acusación es débil. Lo que es fuerte en el caso de Keiko Fujimori es los actos de encubrimiento. O sea, es un caso bien curioso. Ella va a terminar presa por obstrucción de la justicia, que es un delito menor, por un delito que no se va a poder probar que es delito, que es el de lavado de activos. O sea, es de una torpeza absoluta. Pero han utilizado la comisión Lavallato presidida por los fujimoristas. Claro. O sea, yo hablo también de este gobierno donde ellos han tenido la mayoría en el Congreso y han tenido una política de encubrimiento absoluta. Jurídicamente sirve, a ver, ¿para qué? No sé, para trapear el piso, pues no tengo ni idea para qué han gastado tanto papel, porque ese informe no sirve para nada. Pero así como no sirve para nada, no tiene ningún valor jurídico tampoco, porque la fiscalía lo ve, se ríe y sigue adelante, da lo mismo, no es vinculante, no sirve. Era un acto político de exculpación de Alan García y de Keiko Fujimori, pero sobre todo de Alan García, porque es un descaro decir que Alan García no tiene responsabilidad alguna con toda la información que ya vamos teniendo. Pero no es el informe. Ahí la parte complicada para la fiscalía va a ser probar lavado de activos, porque esa es la imputación. Más fácil los cohechos, mucho más fácil la colusión y también el lavado, en el caso, por ejemplo, de Félix Moreno, en el caso de, Alejandro Toledo, ese caso está redondo. Claro, porque es del momento del pago de la coima hasta cuando se compran las propiedades. Exactamente. Todas las fases de lavado de dinero y cómo retorna el dinero aquí para comprar propiedades. Ese caso es como si yo quisiera a ustedes darles un curso de cómo lavar dinero, ¿ya? Ese es el caso, porque es el círculo completísimo. Ahora, hay que escuchar al abogado defensor de Alejandro Toledo. Ayer lo escuché un rato y decía, ese señor está en Júpiter, es graciosísimo. Dice que ahora sí, le van a quitar la prisión preventiva y va a venir a enfrentar sus procesos en libertad. Y yo miré y decía, pero ¿cómo le van a quitar la prisión preventiva si el tipo está fugado? Por un lado. Y por otro lado, cada día se prueba con mayor tranquilidad. Ya la fiscalía ha dicho que está cerrando el convenio con Maiman. Sí, claro. O sea, la tesis del abogado de Toledo es que Maiman le cobró a Odebrecht, pero eso es un negocio de Maiman, que Toledo no sabía nada. Oiga, en las casas, en casualidad, no, la señora compró sus casas, pues hizo su negocio con Maiman. La señora... Aparte está comprobado porque los funcionarios de la compañía han indicado que recibió sobornos. El testaferro ha confirmado que fueron pagos de sobornos para Toledo. Así es. Y no solamente eso, el testaferro ha probado. Y están comprobados, además documentalmente están todas las transferencias financieras, está absolutamente todas las pruebas. La constitución de empresas en Costa Rica, Ecoteva, las transferencias a Perú a comprar la casa y la oficina, o sea, todo. Lo único que no hay es, digamos, el gasto completo, porque hay un pedazo de la plata que falta. O sea, ahí Maiman tiene que decir exactamente cuánto fue lo que le transfirió Odebrecht, porque Barata habla de 20 millones. Habla de una solicitud de 30 millones de dólares que ellos no atendieron en su totalidad, pero habla por lo menos de transferencias de 20 millones de dólares. Y de lo que ha acreditado Maiman a Costa Rica, por lo menos, se transfieren 11 millones de dólares. Los gastos en el Perú, entre la casa y la oficina, creo que llegan más o menos a 5 millones de dólares. ¿Dónde está el billete? Es igual, se va perdiendo en el camino, ¿eh? Eso de ser choro es una vaina, porque vas perdiendo en el camino. Entonces, para resumir, lo de Toledo, redondo. Lo de PPK, lo antiguo, yo creo que se va a confirmar el conocimiento de Sepúlveda. Ahora, Grillo, no fue Grillo. Hay otro personaje que ha dicho que sí trabajó con Sepúlveda, porque no sabía que era socio de PPK, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a quedar como, efectivamente, delictivo, pero prescrito. Tipo Alan, ¿no? Y luego tienes lo de los fondos de campaña de PPK, que es ahorita. Después tienes, Alan García, que es la caja de Pandora, porque todavía no se ha abierto la caja completa. Lo que ustedes han presentado es buenísimo, porque claro, los que nos escuchan dirán, ay, pero con eso no lo pueden meter preso, ¿no? Sí,
la mala noticia para Alan García es que con eso sí lo pueden meter preso. Y en realidad en este caso están los documentos, están los correos electrónicos, están los contratos. Lo interesante es que en los correos electrónicos de los funcionarios que trabajaron para la parte delictiva de la compañía aparecen los datos financieros de García, Claro, su todo, cuenta bancaria, todo. cómo se le tiene que hacer los pagos. Él no niega que se le ha pagado. Ni tampoco es niega haber hecho la conferencia que es pública. Así es, Entonces, no niega que Barata, y a partir de ayer no niega que Barata le haya traído el contrato para firmarlo, a posteriori. Entonces, hay otra cosa interesante, lo ha dicho Sergio Tejada. El señor García justificó sus aventuras inmobiliarias con sus conferencias. Y él para de tener aventuras inmobiliarias y para de tener conferencias. Entonces, una cosa justificaba la otra. Si tú te bajas el ingreso por conferencias, porque dices, oiga, acá hay efectivamente una simulación, te bajas sus aventuras inmobiliarias. Ya no tiene cómo justificar cómo Michi compró todo lo que compró. claro, y además él puede decir, yo como conferencista, expresidente, podía ganar. O sea, no hay un estándar. No, eso es genial. Dice, gana más que Clinton, más que Obama, más que Putin, más que el que tú quieras en el planeta. No hay conferencista que gane $100,000. No lo hay. Esa fue una torpeza de Barata. Si lo hubiera pagado pues por parceladito, ¿no? Hubiera sido mejor. Porque además, por ejemplo, en las otras conferencias de García, ahí hay un patrón, es que algunas de estas compañías tuvieron contratos durante su gobierno. Así es. Entonces, y luego resulta siendo conferencista de estas compañías. Claro, tú puedes decir, bueno, negociación incompatible, ya prescribió también, ok, está mal, está pésimo, eso no hay discusión, pero meterlo preso es más complicado. Pero en el caso de esta conferencia, aunque usted no lo crea que me escucha, basta. Con eso ya tienen la Fiscalía perfectamente un caso. Ahora, me hace recordar mucho que en el año 90, 91, justamente en el libro que escribe Pedro Cateriano, se encuentra un desbalance patrimonial de $300,000. Que en esa época, en el año 90, era plata. Pero la gente decía, por $300,000 no va a ir preso Alan García. Le juro, ese fue el argumento. No le han encontrado lo grande, que efectivamente se encontró después, ¿no? Todo el caso Siragusa está clarísimo, las coimas del tren eléctrico, la plata que Sanati le transfiere, eso está más claro que el agua. Habrá prescrito, pero ahí había $1 millón y un departamento en París. Y no es correcto cuando García o los apristas indican que él fue absuelto y fue declarado inocente. No. Hubo un pedido de prescripción de los delitos de parte de su abogada. Así es. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Que no se le puede meter preso. Estamos de acuerdo. Y eso hay que asumirlo, ¿eh? Como yo les digo, en los otros casos a ustedes les puede molestar, pero hay cosas en que no se puede hacer. Pero esta vez sí se puede hacer, porque no ha prescrito, porque efectivamente es lavado y porque no importa el monto. Claro, lo que importa es el hecho. Exactamente, no importa el monto. Ahora, hace muchos años, me acuerdo cuando estudiaba peculado, decía, pero la cantidad es pequeña, ¿no? Para el funcionario, pero no sé. Un sol especulado. En otros sí importa la cuantía, pero en el caso de los delitos contra la administración pública, no. Y habrá que determinar además cuando declare Barata si es que en el caso del Metro de Lima hubo una participación y un pago a García o no. Al margen de todo lo otro, en este caso creo que es muy completo y muy sólido. Yo estoy de acuerdo, con que en efecto todos queremos que nos hablen del Metro de Lima, de la IRSA, de Chaquia, de Olmos, porque ahí ya está, digamos, la carnecita. Pero no necesitas poner toda la carne sobre el asador para llevar a una persona a cumplir una condena. Sí, por supuesto que sí. No sé, acuérdense ustedes, Al Capone cayó por evasión tributaria, ¿ya? No por los asesinatos que cometió. Entonces, ya depende mucho de la estrategia que la Fiscalía quiera tener para poder resolver este problema complicado que es, nos falta parte. Ahora, medidas de arraigo. Hay que tener cuidado, pues. Félix Moreno nadie lo encuentra, ya tiene una condena. Y en el caso de García, cuando pasó esto de la conferencia y la publicación desde la reportera, lo que hizo es al día siguiente intentar asilarse en la embajada de Uruguay. Esa noche. Ustedes lo han sacado como a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? No, lo sacamos en la mañana. La mañana del domingo o la mañana del sábado. No, la mañana del domingo. Él ya estaba camino a publicamos esto nosotros un viernes. Un viernes, perdón. Que fue el día en que él además va a dar su declaración a la Fiscalía. Claro. Y cuando él sale dice, no, yo voy a afrontar aquí las investigaciones, nunca me voy a ir, eso demuéstramelo, pues imbéciles. Todo eso fue el viernes.
Claro, y ustedes publican esa hora Nosotros después. publicamos ese día y el día siguiente es cuando Alan García No, se fue un sábado y Alan García entra el domingo se sabe domingo, ¿no? Pero en realidad ustedes nosotros publicamos el viernes. Claro, ustedes han publicado como a las 5 de la tarde y ya después de que dijo demuéstrenlo pues imbéciles, a las pocas horas ustedes publican y esa noche se va a la Embajada de Uruguay. Esa noche. Y ese es un elemento en términos de administración de justicia para determinar si hay peligro o no hay peligro de que el investigado se vaya, porque no había ninguna orden de detención ni nada, solamente él decía que tenía informantes en la fiscalía que le indicaban ahora que hay iban a que decir cambiar una la cosa, medida. ese sí los odia, ¿no? Pues hay varios, pero este sí que más que a mí, qué bárbaro, porque claro, todo el tiempo hacen campañas justamente desde el fujimorismo y desde el APRA para desprestigiar a Gustavo Gorriti y a IDL Reporteros. Sí, todo el tiempo, pero eso se debe a que publicamos precisamente investigaciones totalmente corroboradas, verificadas, que tienen que ver sobre ellos. En el caso de Keiko Fujimori, además, empieza por esta anotación. Claro. O sea, y se logra poder, y bueno, desde la fiscalía, que puedan engranar dos casos, que era el caso Cócteles, que ya venía investigando, con el caso de la anotación sobre el aumentar Keiko 500, y cómo es que todos los fondos de campaña era el cómo mismo es que se trata de caso. cubrir. Claro, era el mismo caso. En realidad, en efecto, uno era de dónde saco la plata y la otra es cómo la disimulo. Exacto. La misma plata. Y cosa que han hecho, miren, yo tengo artículos escritos de 2014 sobre este tema, 2015. Pues el cuento de la rifa, el cuento de un militante 5 soles, es el cuento del APRA, es el cuento favorito del APRA. Claro que en el caso del APRA han habido aportes muy pequeños de muchas personas. Todo el padrón. Entonces tú ibas a preguntar a los militantes, oye, ¿tú has aportado al partido? No. Pero claro, eran aportes de 20 soles. Se lo pongo a 300.000 personas, ya está. O de 50 soles. 300.000 personas, listo, 1,5 millones, ya está. Facilísimo, pero ese es un truco viejísimo. Claro, lo que creo que va a ser importante a partir de todo esto, una reforma real, pero muy honesta del financiamiento, ¿no? ¿Qué es posible, qué se permite, qué no se permite? Si es que, por ejemplo, se permiten los financiamientos de compañías, pero eso tiene que estar declarado, pero declarado no solo del partido, sino declarado desde parte de la compañía como hay en otros países. Claro. O sea, no solamente de los partidos políticos. Personas jurídicas ya no se puede, está prohibido. Está prohibido. Personas jurídicas ya no se puede, solo personas naturales. Pero si son personas naturales que, por ejemplo, forman parte de una compañía, por ejemplo, el gerente general de la compañía, porque también hay muchas formas de poder disfrazar estas cosas para beneficio. Pero tiene que aparecer su nombre, pues. El tema acá es que las personas... Y que la persona lo declare, porque creo que debería haber una declaración de ambos lados. Pero el tema no es ese, el tema es que ninguna persona lo declara. ¿Cuál ha sido el tema durante años en el Perú? Es que solamente es una falta administrativa. Yo te pongo, claro, siempre ha sido una falta administrativa. Yo te pongo plata, pero no le digas a nadie. Y hay razones, hay que ponerse los zapatos de la gente. Mira, no le digas a nadie porque solo te estoy poniendo a ti. Si tú no ganas, no pasa nada, pero si tú ganas, yo no voy a poder contratar con el Estado. Primer problema. Pero si tú no ganas, y esto se sabe, al que no le puse me va a odiar y no me va a dejar contratar con el Estado. Entonces no le digas a nadie, secreto. Todo a la mano, todo en efectivo, todo en maletín. Y así se han financiado las campañas políticas. Por eso es que la plata del narcotráfico, la plata de cualquier actividad ilícita entra en la campaña. Y hasta ahora, pese a la reforma que hemos votado, la reforma constitucional que hemos votado, no hay una solución. Hay un montón de normas que tienes que cumplir, pero ese montón de normas no tiene dientes, porque las sanciones siguen siendo administrativas. Y no penales. No, ni siquiera pierdes la inscripción, porque una sanción interesante sería que pierdan la inscripción. Que eso sí sucede en muchos países del mundo, pierden la inscripción. Bueno, no, ni siquiera eso. Entonces, mientras no pierdan la inscripción, mientras no haya sanciones penales, la reforma no tiene dientes. Yo puedo escribir 100 cosas que los partidos tienen que hacer, y no las van a hacer porque no hay sanción, como tantas normas en el Perú. Pero en fin, nos tenemos que despedir, ya nos van a votar 9:10. Ha sido un gusto tener a Romina Mela, como ustedes saben. Muchísimas gracias por la invitación. Es así, ustedes la ven así, calladita, ¿no? Pero es la que encuentra todo. La que sabe todo. La que sabe todo. Muchas gracias. La que encuentra todo, así que mucha modestia, pero hay un equipito lindo ahí en IDL, algunos exalumnos míos de la Universidad Católica. Varios, pero chiquito pero potente, ¿no? Eso es lo bueno. Bueno, y esta semana espero más publicaciones, ¿ah? Las vamos a tener. Así es. Además, ¿por qué publican a las 2 de la mañana? ¿Qué manía es esa de Gorriti? ¿No es cierto? De verdad, una bombaza, ¿no?
sábado de madrugada, maldita sea, ¿no? Alguien te avisa, entonces tienes que despertarte a leer. Siempre nos proponemos tratar de hacerlo más temprano, pero a veces ocurre que nuestros cierres son así. Y bueno, y trabajamos muchísimo para poder lograr investigaciones, historias muy sólidas. Y sí es verdad que casi siempre publicamos en la madrugada. No, desde que Gorriti descubrió la internet, publica a la hora que termina. Y eso puede ser cualquier punto en el tiempo. ¡Qué barbaridad! Bueno, felicitaciones a todos por el gran trabajo, Muchísimas por el gracias. premio. El año pasado recibieron un premio muy importante por todo el trabajo que hicieron en el caso de Lavajuez, que tiene su conexión con el Lavallato también. Ya lo estamos viendo en el caso de Moreno, por ejemplo, y los jueces del Callao. ¿Ya? Pero todavía hay más por investigar, por supuesto. Nos vemos, María. Nos vemos mañana, de todas maneras. Mañana es un día muy especial. Mañana va a haber un programa especial y ustedes lo van a disfrutar. Albert va a estar con ustedes y yo no voy a estar acá, pero sí voy a estar en espíritu, no se preocupen. Gracias. Nos vemos, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco.